Mi novela Talbot, mi segunda vida, ya está a la venta en Amazon. ¿A qué esperas para adentrarte en la carpa de los Talbot? Buenas criaturas del lado oscuro, en este vídeo os traigo la reseña del libro La Tríada, canto primero, tierra, de Sablon. Nos encontramos ante un libro que para mí ha sido una delicia leerlo porque tengo unos gustos raritos, pero que no recomendaría a todo el mundo porque hay mucha gente sensible, como dicen ahora, con la piel fina, y toca temas muy controvertidos. Este libro se podría catalogar de fantasía bíblico-religiosa de ficción, algo así. Ha cogido cosas de las que hablan en la Biblia, sucesos, personajes, y que están en el colectivo popular, aunque no los mencionen en la Biblia, como sucede con el personaje de Lilith, los ha cogido y ha creado esta fabulosa primera parte de una trilogía en la que encontramos, como normalmente solemos ver en estos casos, al grupo de los chicos buenos, que son ángeles, arcángeles, que se dedican a velar por los intereses de lo que manda el de arriba. Y por otro lado tenemos a las protagonistas, las nenas malas, que son la tríada, que está compuesta por tres pedazos de mujeres, que son Luz, Belle y Santi. El libro inicia la historia con un primer capítulo en el que ya nos hablan de la Anunciación de una forma totalmente distinta como nos la han presentado hoy día. Repito, es un libro que no va a gustar a todo el mundo porque el tono es muy sucio. No se ha cortado en dar detalles escatológicos, gores, con ese sentido del humor que ya tiene. Es una mezcla de terror cómico que para la gente como yo que disfrute mucho de ese tipo de historias, por ejemplo, como su anterior relato, Una noche en el páramo, si os va ese rollo de literatura sucia, gore, sin pelos en la lengua, que es un reflejo de la sociedad más oscura y de los instintos primarios de los seres más vulgares, este es vuestro tipo de literatura. Y por supuesto es una crítica bastante dura a todo ese contexto religioso y a la demonización de la mujer dentro de la propia Biblia y de muchas cosas. Pero volvamos, el primer capítulo es la Anunciación. Aparte de que nos sitúan un poquito la acción, nos hablan de ese momento mítico que se ha representado en tantos teatrillos de colegio, en la que el ángel baja para decirle a María que dará a luz al Hijo del Señor, al Hijo de Dios, y que a ella le parece maravilloso. Bueno, pues aquí es un giro de tuerca de esa historia y ya empieza bastante fuerte el libro. Ya con solo leer ese planteamiento, ese giro que le ha dado a los acontecimientos, ya es suficiente prólogo para saber cómo va a ser el resto del libro. Y yo ya estaba emocionadísima tras leer ese primer capítulo. Pero vayamos al meollo de la historia, que nos presentan un poquito después, en la que vemos a Luz, que es la cabeza de la tríada, que se reúne con el Papa. Esto pone muy nerviosos a los chicos buenos, a todos los de arriba, los pone un poco alterados porque Luz no da puntada sin hilo. Y ahora que durante todo el libro los chicos buenos, o sea, los ángeles, los del cielo, toda esa gente que trabaja para el de arriba, se ponga muy nerviosa e intente primero saber qué es lo que trama Luz y la tríada y cómo poder evitar que lleve a cabo sus planes, cualquiera que sean. Por supuesto, los que conozcan un poco el universo bíblico, ya sea el que nos cuenta la Biblia por sí misma o el que ha creado el colectivo en su propia fantasía, también los textos apócrifos, todo el que conozca un poquito todo eso sabrá que Luz, que es la primera gran creación del Señor, la más perfecta, la más hermosa, la que luego se le encaró, Luz solo quiere realmente una cosa. Y durante todo este libro ella está allanando el terreno para intentar conseguirla. En el libro nos vamos a encontrar distintos bandos. Como os he dicho, están los chicos buenos, que representan todo lo celestial, lo divino, que no son tan buenos. Luego, por otro lado, están las nenas malas, que son la tríada, que son ellas tres, Belle, Luz y Santi, cada una en su manera, cada una con su aspecto, con sus gustos y con sus dones y maravillas. La tríada, que además tiene una reflexión al inicio del libro muy interesante sobre esas tríadas, porque ha habido bastantes símbolos de tríadas a lo largo de la historia.
como las Parcas, las Moiras. Ya sabéis que en esoterismo el 3 tiene mucha fuerza porque es un número clave, porque tiene mucho poder y se repite a lo largo de la historia, y por supuesto en temas religiosos también. Además, curiosamente es una trilogía, así que todo está como muy pensado. Y otro de los bandos que aparecen y que tengo que hacer mención son los nacidos para perder. Los nacidos para perder son esos seres que acaban en el limbo, esos seres que son abortos, esos seres que mueren sin haber sido bautizados, almas que apenas han podido vivir, en muchos casos no viven nada, ni siquiera tienen la oportunidad de respirar aquí. Bueno, todos esos seres forman el grupo de los nacidos para perder, encabezados por Lilith, que a Lilith no la mencionan en la Biblia. Lilith es la primera mujer, para quien no lo sepa. Antes que Eva estuvo Lilith, lo que pasa es que Lilith iba un poco, tenía sus propias ideas y la alargaron y pusieron a Eva en su lugar. Y luego pusieron a Eva, que también más adelante la lió parda porque se vio tentada, y esa historia ya sí que no lo sabemos, y por eso lo de la regla y los dolores al parir y todo el castigo divino, que creo que se han cebado muchísimo con eso. Pero bueno, basándonos en todo eso, en toda esa fantasía que nos ha dado, aparte de la mitología religiosa que tenemos hoy día. Y como digo, no solo aparece ella como personaje, también aparecen, por ejemplo, Gabriel, Miguel, sale Caín y sus gustos horribles y espantosos. En fin, que aparecen muchos personajes que conocemos o que nos suenan, y So ha creado esta fabulosa fantasía, que ya digo que está llena de escenas y de personajes de lo más repulsivo. Los personajes de So tienen la característica de ser todos muy grises, pero muy grises oscuros. Todos, incluso los que se supone que tienen que ser buenos, son grises oscuros. Y tú eliges cuál es el personaje que más te gusta según lo menos malo que puedan ser sus apetencias, sus gustos o sus acciones. Es la magia de eso, que te da unos personajes que se salen totalmente de la norma y que son delicia pura. Además, el libro empieza como un cuento. Os voy a contar una historia y ya se recrea. Me encanta este tipo de narrador porque no solo se limita a contarte la historia, también hace algunas apreciaciones y puntualizaciones que son la leche, como por ejemplo en cierto momento Belle va conduciendo como una loca por la carretera y está terriblemente alterada, y entre otras de las muchas cosas que nos cuenta ese narrador nos dice: y no se lo digáis a ella, pero se le ha corrido el rímel. Cosas así le dan un toque muy particular que es que ningún otro autor tiene y que es una gozada. Siempre se dice que el terror es cosa de hombres, hay muy poca presencia en el terror femenino, pero al menos de los que yo he leído, nacionales y extranjeros, no igualan nadie a la forma de narrar las cosas que tiene So. A mí me tiene enamorada, ya lo he dicho muchísimas veces, y es que no me canso de recomendarla, porque sus historias son tan distintas y tienen algo tan primitivo que te remueve por dentro. Ya no es solo que lo que lees pueda dar asco por toda esa puesta en escena, que cómo te lo narra además con tanto detalle y te hace meterte dentro, sino que remueve algo dentro. Aquí además los personajes, aunque el grupo de las nenas malas son las malas de la historia, los demonios, los seres que se rebelaron ante el Señor y que ahora están aquí para tentar a los humanos y hacer del mundo un lugar más cruel y más... Aquí te reflejan que realmente ellas no siempre son las que hacen del mundo un lugar cruel, que los humanos ya nos encargamos de hacerlo bastante. Además tiene unas pinceladas de reflexión que hace luz sobre la humanidad, sobre cómo nos trata ese Dios, ese ser superior, sobre los padecimientos gratuitos que tiene el ser humano por esas entidades divinas, que me parecen lo más interesante, porque son esos momentos cuando realmente el libro te expone que las nenas malas no son realmente tan malas como te las quieren pintar. Ellas están haciendo una función y ellas quieren conseguir algo, pero las cosas ya marchaban más desde el principio, porque el que creó todo ya estaba haciendo clasismos, ya estaba yendo a fastidiar a ciertas cosas, te da el libre albedrío, pero si no eliges lo que él quiere te castiga. Y el libro tiene ahí mucho de reflexión en ese aspecto, todo encubierto bajo una historia que ya digo es alucinante, es desgarradora y que tiene unos momentos que, para ser un libro de terror cómico, a mí me han emocionado mucho, especialmente el personaje de Lilith.
me tocó muy fuerte el alma, porque aquí están representados todos los tipos de feminidad que puede haber en el mundo hoy día, ¿vale? Desde la mujer pibón atractiva, que no hace falta que abra la boca, ¿vale? Porque todo el mundo se la va a querer tirar, porque está cosificada a más no poder y ella usa ese poder contra la sociedad, hasta la chica dura, que luego por dentro es más blandita de lo que todo el mundo se puede imaginar, pasando por esas mujeres fuertes, independientes, que ejercen cargos de poder altos y que además no tienen necesidades de querer una familia, de poder formarla y demás, bien por la sociedad, bien porque ella lo ha querido, pasando también por el rol tradicional de mujer que quiere tener hijos y de que además se desvive y se preocupa por la sociedad y por esa familia y por esos hijos. O sea, aquí están muy representados todos los tipos de mujer. Y me gusta porque es una representación que, lejos de ser la típica cliché de qué buenas son todas, te muestra la sociedad con estos personajes, a través de unos personajes que son muy turbios, que guardan secretos, que hacen cosas malvadas, que devoran a la gente, su carne, su sangre, su alma, sus heces, su todo. Es maravilloso como lo ha explicado. Por supuesto, hace un recorrido por las distintas mafias, parándonos por un montón de personajes que han firmado contratos con ellas, que algunos eran realmente despreciables y otros pues eran víctimas de sus circunstancias y de sus últimos deseos, por así decirlo. El libro no lo he dicho aún, pero está ubicado en Madrid, en España, aunque haya un viaje al Vaticano y también nos hablen de los tiempos antiguos de Israel y de las 4 casas de arcilla con un camino que se suponían que era una gran ciudad, el gran poblado elegido y tal. Se ubica sobre todo aquí en Madrid, en distintas zonas de Madrid, sale desde el Retiro hasta el Cobo Calleja, pasando por un montón de calles conocidísimas y de sitios como el Starbucks de Callao, el Palacio de la Prensa y demás. Hacen mención a un montón de lugares que son conocidos por los que vivimos aquí y que hacen del libro mucho más cercano, como que están aquí rodeándonos todos esos seres sobrenaturales. Y es una pasada, realmente es una pasada. Ya digo, no es apto para todos los estómagos, no todo el mundo lo va a entender. Los que sean religiosos y además se ofendan rápido, por supuesto, no os lo recomiendo a vosotros porque seguro que estaréis escupiendo bilis en la primera página. Yo, en cambio, sí lo recomendaría para la gente que ame el terror sucio, rollo Clive Barker, para que os hagáis una idea. Eso tiene ahí un regusto Clive Barkeriano, por así decirlo. Es un libro que no deja de ser un espejo de la sociedad, porque eso a So se le da muy bien, lo de poner un espejo delante de la sociedad y decir, esta es vuestra mierda y aquí se está viendo, por mucho que queráis esconderlo. El mostrar y exagerar esas cosas que nos rodean pero que nadie quiere ver o que nadie quiere mostrar porque son censurables y son abominables, pero que están aquí y están ocurriendo a nuestro alrededor. Son apetencias primarias, son cosas que los seres humanos tienen. También te muestra seres buenos, pero son los que menos. Y por supuesto es un libro muy inclusivo. ¿Os acordáis del vídeo que hice sobre los personajes marginados de la literatura? Vale, eso los usa ese tipo de personajes y lo hacen maravillosamente. Los nacidos para perder, cuando llegan aquí al mundo terrenal, son gente con deformidades, gente que le faltan partes del cuerpo, gente que se esmera por intentar disimularlo, se pone prótesis, se opera o se hace tatuajes y se pone piercings en plan punk, y todo eso está muy bien encajado en la historia, el por qué ellos son así y el cómo en esta sociedad encajan también de una forma. Y me ha gustado mucho. Como ya digo, es que eso tiene una forma no solo de montarse el universo, sino también de saber usarlo, de usar esos personajes, de tener el coraje de sacar a la superficie todo lo que otros autores se censuran y se cortan. Es un libro muy arriesgado y yo espero sinceramente continuar leyéndolo porque es maravilloso. Espero que salga la segunda parte cuanto antes porque estoy como muy yonki del libro. Y el final es un final apoteósico porque además hay un epílogo que es una bomba. El epílogo te deja el final de la historia abierto para que pueda continuar, pero luego te pone ese epílogo que es como si en mitad de todo ese barullo que más o menos han dejado un poco apañada la situación, por así decirlo, unos más fastidiados, otros frotándose un poco las manos, es como si de pronto tiraran una bomba que vaya a explotar todo. Y es colosal, porque lo que sucede en el epílogo tiene que hilar directamente con algo que te cuentan en uno de los primeros capítulos, que parece que no tiene conexión ninguna,
y que es todo, es la clave de esto. Y no os voy a contar mucho más, ¿vale? Ya os he hablado un poquito de todo, creo que no me dejo nada muy relevante en el tintero. Os quiero mostrar la estética del libro, que como veis tiene un rollo muy rockero, muy punk, muy oscuro. El libro tiene algunas particularidades, como que no está separado por capítulos por sí mismos, sino que tiene separaciones con el símbolo de la tríada, el que sale al inicio en la portada, y este se repite a lo largo de todos los capítulos, es la separación que hay. También es un libro que tiene muchísima banda sonora, tiene muchas canciones y las letras de las canciones te ponen pequeñas estrofas. Esta es la separación de la que os digo, todo el rato sale así a lo largo del libro, no tiene una maquetación como clásica, capítulo 1 y cuando se termina la página en blanco y el siguiente, no, va todo de seguido y la separación de capítulos está hecha por el símbolo de la tríada. Y lo de las canciones, si tuviera que sacarle algún mínimo fallo o cosa que no me haya gustado o algo mejorable, por así decirlo, sería que a lo mejor hubiera estado genial que al pie de página pusieran la traducción de las canciones para gente que no maneja bien el inglés, por ejemplo yo, supieran qué significa la canción sin necesidad de meterse a internet y buscar la traducción. Que no hay problema porque yo no entiendo mucho inglés y sin embargo al leerlo más o menos entiendes lo que te quiere decir la estrofa de esa canción, y si no te metes en YouTube como he hecho yo y te pones la canción subtitulada y la ves y ya sabes lo que te quiere decir y lo bien que encaja, porque la banda sonora encaja a las mil maravillas. Es más, So el otro día compartió la canción de The Cardigans, que ilustra una de las escenas más épicas del libro, que a mí además me gustó porque he empatizado bastante con ese personaje, aunque al principio del libro yo pensé que no, que me iba a caer muy mal, iba a ser uno de los personajes que... pero no, la verdad es que se le coge muchísimo cariño a la tríada. Y no puedo sino animaros a leerlo de verdad, porque es una maravilla de historia. Los personajes están súper bien y tiene escenas súper subidas de tono. Ya digo, o sea, es un muestrario de lo que la sociedad no ve bien, o lo que la sociedad está como censurable. A la hora de leer otros libros no encuentras este tipo de cosas. Y es una magia encontrarlo. Para mí, que me gusta ese tipo de lectura, es una gozada leerlo. Y recordaros que este libro está en la colección Stoker de la editorial Dolmen, lo que significa que está catalogado como terror, pero ya digo, tiene ese toque de comedia que siempre le da la autora, y que es muy finito y se lee enseguida, pero se disfruta un montón. Así que por favor, darle una oportunidad. Si lo leéis, no dejéis de hacer reseñas, de valorarlo en Goodreads y de recomendarlo, porque este tipo de literatura es muy difícil de encontrar, no lo publican muchas editoriales, no lo escriben muchos autores, y es que es una gozada y debería de tener un buen sitio en las estanterías de los comercios, porque tiene muchísimo valor. Además que, como digo, es una apuesta arriesgada por todos los temas que toca y por cómo los toca. Así que sin más, aquí os dejo La Tríada, canto primero, tierra. El segundo canto, según pone dentro, es infierno. Así que si queréis saber cómo continúan las aventuras de Luz, Belle y de Santi, no os lo perdáis. Todo el gran imaginario de la fantasía bíblica, religiosa y con el gran reflejo de la sociedad aquí en este pequeño librito que nos trae So Blonde. Un saludo muy fuerte y que tengáis dulces pesadillas, criaturitas oscuras. Y no olvides suscribirte a mis redes, donde podrás encontrar más información y artículos sobre el mundo de la escritura, de la publicación y de eventos relacionados con la literatura.